Buenas noches, mi nombre es Minerva García y hoy voy a hablarles de la expresión oral y la importancia de su uso asertivo. Como primer punto, voy a hablarles sobre los principales elementos de la expresión oral. En la expresión oral es necesario mantener atención a los elementos que permitan mantener una comunicación clara y fluida, como son: entre las características que deben observarse con mucha atención están las siguientes. Como primer punto, la voz. La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz se puede transmitir sentimientos y actitudes. La voz tiene que ser clara, concisa y precisa y tiene que tener un buen volumen para que todo el foro pueda escucharnos claramente lo que queremos transmitir. 2. Sería la dicción. El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. ¿Qué quiere decir? Es como cuando nosotros hablamos en otro idioma, por ejemplo el inglés, debemos de tener una pronunciación clara porque a veces podemos pronunciar una palabra por otra. 3. Sería la estructura del mensaje. Es forzoso planear con anterioridad lo que se va a decir, pero un buen orador no puede llegar a improvisar. ¿Qué quiere decir con esto? Tenemos que tener estructurados un guión donde nos vayamos punto por punto lo que queremos decir, porque a veces si no hacemos eso, llega la improvisación y a veces llegamos a hablar de otros temas que realmente ni siquiera son importantes en ese momento. No está dentro del tema y nos podemos desviar. 4. La fluidez. Utilizar las palabras en forma continua. Bueno, la fluidez es importante ya que a veces no tenemos claras las ideas y esto puede ser que empecemos a dudar, a tartamudear, a usar muletillas y eso hace que nuestro mensaje se empiece a hacer vicioso. 5. El volumen, la intensidad del volumen es sumamente importante porque a veces hay gente que habla demasiado fuerte y hay veces que habla demasiado bajo y a veces no se alcanza a distinguir las palabras de lo que el orador está diciendo. 6. El ritmo. El ritmo tiene que ser conciso y con una buena acentuación. La claridad. La claridad es expresarse de forma precisa y certera. ¿Qué quiere decir? Que todo tiene que estar claro, se tiene que escuchar claramente lo que quieres decir porque a veces se llega a confundir. La coherencia, expresar de manera lógica. ¿Qué quiere decir? Si estás hablando de un tema, no te puedes desviar a lo que te pasó ayer, a lo que te pasó antier, a otro tema que no tiene nada que ver con la relación con lo que estamos hablando. La emotividad, proyectar sentimientos acordes al tema. Un claro tema es, el día de hoy amaneció soleado, con un buen temperamento, me sentí feliz, me sentí emotivo, me levanté contento de ir a trabajar. Esos son los sentimientos que uno quiere expresar en el momento de la comunicación. Una exposición clara de las estrategias con las que se puede mejorar la oralidad. Hay veces que da temor leer en la clase, en alguna exposición o conferencia, pero esta estrategia nos va a ayudar mucho a mejorar y a perder el miedo en el momento de que hablamos. Es muy común que lleguemos a tener miedo porque a veces no tenemos bien estudiado el tema o lo que queremos decir. Una estrategia sería conversar, tomar la iniciativa, comenzar una conversación impensada hasta la más irrelevante es buen ejercicio. ¿Cuál sería? Por ejemplo, cuando llegas a tu trabajo, das los buenos días, les preguntas cómo les fue, cómo estuvo su mañana, cómo estuvo su trayecto. Esa sería una conversación impensada y es un buen ejercicio para que empecemos a comunicarnos mejor
y hacer fluida nuestra comunicación y que perdamos ese miedo. 2. Sería leer en voz alta. Muchas veces estamos en la edad adulta y no sabemos leer en voz alta, nos da miedo porque a veces no sabemos leer, confundimos las palabras, no vemos bien, no tenemos una buena pronunciación. El exponer el cuerpo, no esconderlos en posturas cerradas, no estar a la defensiva. Mostrarse en el lenguaje corporal moldea nuestra identidad. 4. Hablar solo. A veces suena muy chistoso el que estemos hablando solos, pero eso nos ayuda a expresarnos mejor, a que podamos fluir, a que no tartamudemos o tengamos miedo de conversar con otras personas. 5. Ir a lugares nuevos. Bueno, ir a lugares nuevos nos abre otro panorama, conocemos otras culturas, otros ambientes, la forma de expresarse en otros lugares. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos diferentes expresiones orales como si fuéramos a otro pueblo. Hay palabras que no se pronuncian igual aquí en la Ciudad de México como en otros pueblos. Hacer actividad física. Si es posible hacer ejercicio al aire libre, mucho mejor. Si no en casa, en club, la actividad física mejora el estado de ánimo, libera endorfinas y recientes investigaciones muestran que estimula el crecimiento de nuevas células en el cerebro y mejora la memoria y el aprendizaje. 7. Respirar constantemente. Eso nos ayuda a aclarar las ideas y que puedan fluir mejor. 8. Sonreír. La sonrisa es lo mejor para empezar nuestro día, para tener un buen ánimo, para poder llegar y conversar con otras personas. No es lo mismo llegar y conversar con una persona que está molesta a una persona que siempre está sonriendo. O sea, se contagia el estado de ánimo. Una descripción de las barreras de la comunicación y su efecto en la cotidianidad. Bueno, para mí, una de las grandes barreras de la comunicación es el miedo, y más si es hablar de los sentimientos, ya que vengo de una familia que no sabe expresar sus sentimientos y que solo lo hace en cuestiones donde hay una gravedad. Para mí me cuesta mucho hablar de sentimientos en mis relaciones sentimentales, ya que yo puedo hablar de muchas cosas, pero en cuestión de sentimientos evita a toda costa el sentimiento. Entonces creo que hay que trabajar mucho en las barreras de la comunicación, ya que si no empezamos a romper esas barreras, eso hace que no podamos expresarnos libremente, sin miedo, sin el que dirán, si mejor no hablo porque tengo miedo de no dar la respuesta correcta, a lo mejor no es lo que yo estoy pensando, si no leo correctamente la gente se va a burlar, si expreso esto, la gente se va a reír de mí. Debemos de empezar a trabajar esa comunicación para poder ir mejorando día a día y que rompamos con esas barreras de comunicación. Les agradezco mucho la atención. Gracias. Hasta luego.